Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya casi tardes. Gracias a Dios por ese tiempo. Está bueno el calor, ¿no? Y aquí en este lugar no hace tanto calor. Aquí está más o menos, pero se siente rico el calor. Imagínate que fuéramos 200 personas aquí, no hombre, nos derretimos. Pero bueno, ya cuando haya 200 ponemos climas. Vamos a entrar a nuestra palabra, bueno, no nuestra, sino a la palabra el día de hoy, a continuar y a cerrar el tema que empezamos la semana pasada. Yo no sé usted, pero a mí me ha hecho mucho bien esta palabra de la semana pasada, me animó mucho, me hizo reflexionar mucho sobre la vida, cómo la estaba de repente perdiendo la perspectiva correcta, ¿no? Gracias a Dios por su palabra. Hoy vamos a terminar. Estamos viendo lo que hemos llamado una vida libre de ansiedad. Estamos basando el estudio de este título en Lucas 12. Lucas 12, en los primeros versículos de Lucas 12 hay una historia que Jesús narra y cuenta acerca de un hombre que de repente, bueno, son dos hombres que se le acercan y le dicen: oye Jesús, dile a mi hermano que me dé la herencia, y entonces hay ahí un pleito de cosas materiales, y Jesús contesta: pero a mí, ¿quién me puso por juez entre ustedes? O sea, yo no he venido a eso. Y luego cuenta una historia acerca de un hombre que de repente le empezó a ir muy bien y dijo: tengo mucho, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a derribar los graneros que tengo, voy a hacer unos más grandes para guardar todo, y una vez que tenga yo todo lleno y tenga yo suficiente, pues le voy a decir a mi alma: aviéntate a la hamaca, disfruta todo, porque no te lo vas a gastar en tu vida. Y Jesús dice, lo que él no sabía es que esa noche venían a pedirle su alma, y entonces todas esas cosas, ¿de quién van a ser? Y luego entra esta parte que vamos a leer, a donde se dirige a los que le siguen, y dijimos que la expresión ahí es no los discípulos o los que después serán los apóstoles, sino a los que le siguen, que entendemos que son varios cientos de personas. Bájale un poquito en el video. Y aquí es donde entramos en esta escritura de Lucas 12, versículo 22, donde dice: después les dijo a sus seguidores: por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros, y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes, con preocuparse, va a añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido, pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que si Dios viste así a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe, no estén pendientes de lo que van a comer o a beber, ni se preocupen por eso. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo esto. En vez de eso, busquen el reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. No tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles el reino. Vendan todo lo que tienen y den el dinero a los pobres. Consigan bolsas que no se desgasten, tesoro en el cielo que no se acabe, donde ningún ladrón puede alcanzarlo ni la polilla puede destruirlo, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Estas palabras han tomado mucha relevancia en mi vida últimamente, porque es verdad. Cuando te afanas, cuando te preocupas, cuando tu energía se concentra en algo, pues persigues esa meta.
ya sea que estudies, que trabajes, que ahorres o de lo que estemos hablando. Y entonces te desenfocas y ahí es a donde pierdes la visión de tus hijos, de tu matrimonio, de tu salud, porque nos ha pasado a todos. Porque te concentras tanto en esas cosas que de repente lo demás pasa en un segundo plano. Hace muchos años atrás veía yo el testimonio de un hombre que dice que se enfocó a trabajar y a sus empresas y a trabajar porque sus hijos eran pequeños, y cuando logró todo lo que tenía, un día llegó a su casa y no había nadie. Se habían ido ya sus hijos. Su esposa lo había abandonado. Y dijo, pero ¿de qué me sirvió? Ahora tengo tanto dinero, tengo tanto éxito en los negocios, pero no tengo lo que, según él, era lo más importante. Así nos puede suceder. Y la enseñanza es esa. ¿Por qué preocuparnos por algo que va a durar 30, 50, 70 años en esta tierra? Cuando lo que viene es eterno. Porque lo que viene después de esta vida es la eternidad, ya sea con Dios o sin Dios. Así que el asunto aquí es el reino de Dios. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él quiere que nosotros aprendamos, estando en esta tierra, a vivir sin ansiedad. Nuestro Señor le dijo a la gente que no deberían estar ansiosos, no deberían preocuparse, que no deberían tener miedo. Vivir sin ansiedad, sin preocupaciones, sin miedo es parte de lo que el Señor ofrece a quienes le ponen a Él su confianza. Si notas el énfasis que leímos, versículo 22 dice no se preocupen, versículo 29 dice no estén pendientes, y el versículo 32 dice no tengan miedo. Lo dice 3 veces de maneras distintas. Todos podría traducirse con la palabra detente, deja de estar ansioso, deja de preocuparte, deja de tener miedo. Este pasaje, dicho sea de paso, es paralelo a la enseñanza de nuestro Señor Jesús al Sermón del Monte, allá en Mateo 6, a donde Él dijo esencialmente las mismas cosas. Simplemente digo esto para recordar que son verdades que nuestro Señor Jesús enseñó no solamente una vez, sino varias ocasiones. Lo enseñó, lo predicó día tras día a través de su ministerio, porque Él está llamando a que vivamos sin preocupaciones, sin ansiedad y sin miedo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en un momento, cuando Dios te dice no te preocupes, si tú te preocupas, ¿qué está pasando? Estás desobedeciendo. Si Dios te dice no tengas miedo y tú tienes miedo, estás desobedeciendo. Si te dice no estés afanado por cómo vas a recibir estas cosas, y tú dices, ay sí Señor, pero es que tengo que pagar Coppel, pero es que tengo que pagar la renta, pero es que tengo que pagar esto, ¿y cómo le voy a hacer? Entonces no le estás creyendo a lo que Él te está diciendo. Él está diciendo que es posible vivir por encima de todos estos problemas de la vida para tener lo que el apóstol Pablo dijo en alguna ocasión en la Escritura, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no tiene una explicación humana. Esa paz exige el fin de la ansiedad, del miedo, de la preocupación, del pánico, de todas estas cosas que pueden ser tan debilitantes, perturbadoras, deprimentes y que te distraen en la vida. Porque en esta vida solamente nos podemos enfocar en 2 cosas, en lo material y en lo espiritual. Te preocupas, tienes miedo, tienes ansiedad por todo lo material, por todo, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Y está lo espiritual. Así que terminas preocupándote por algo físico, por algo terrenal, por algo material, o te preocupas por algo espiritual, inmaterial y celestial. Son las únicas 2 categorías. Porque tú y yo y todo ser humano tenemos un físico, pero somos seres espirituales. Tenemos un hombre interior y un hombre exterior. La preocupación puede estar unida a ambos, pero en el caso de alguien que pertenece al reino de Dios, la preocupación en cualquiera de los 2 sentidos es innecesaria. Fíjate que con respecto a nuestras necesidades materiales, el versículo 30 dice lo siguiente: la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo esto. ¿Alguien viene descalzo porque no tiene zapatos?
¿Alguien no comió ayer porque no tuvo nada que comer? ¿Alguien durmió en la calle anoche porque no tiene un lugar donde dormir? No, ¿verdad? Porque tu Padre Celestial tiene cuidado de ti. Tú, a lo mejor, gente que no conoce a Dios puede decir, no, pues es que yo he trabajado toda mi vida y por eso tengo lo que tengo. Bueno, más adelante veremos que hay algo que se llama la gracia común. Y Dios es tan bueno que dice la Biblia que hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre buenos y malos. Y no hay que confundir. La gracia común es para todos, pero la bendición de Dios es para sus hijos. Porque ¿de qué te serviría a ti tener mucho dinero si vas a perder tu alma? ¿O de qué te serviría tener todo lo que quieres si no tienes el perdón por tus pecados? Con respecto a nuestras necesidades espirituales, el versículo 32 dice lo siguiente: no tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles el reino. Él te dará todo lo que necesites para sostener tu vida en este mundo y te dará todo lo que necesites para sostener tu vida en su reino. Ojo, no estoy diciendo que te va a dar todo lo que quieres. No nos confundamos. Porque el decirle a la gente que Dios va a cumplir todas tus promesas, o más bien todos tus deseos, es engañarlos. Porque a lo mejor tú dices, bueno, es que yo quisiera esto, yo quisiera aquello, ¿no? Quiero una casa grande, quiero un coche último modelo, y uno para mi esposa, porque pues también mi esposa necesita una camioneta, y quiero esto, y quiero dinero, y quiero tener salud, y quiero que mis hijos, y entonces empezamos a crear nuestro mundo ese que nos vende allá afuera el mundo, de cómo debe ser el éxito en la vida de alguien. No estoy diciendo que Dios nos va a dar todo lo que queremos, estoy diciendo que te va a dar lo que necesitas, y lo hemos dicho muchas veces. No tenemos lo que queremos, pero sí tenemos más de lo que necesitamos. La preocupación entonces es innecesaria. La preocupación es el resultado realmente de dos cosas. Es el resultado, en primer lugar, de la ignorancia o de la incredulidad. Porque estoy seguro que hay personas que se preocupan no porque no crean en Dios o en lo que Dios ha prometido, sino porque no saben lo que Dios ha prometido. La mejor manera de enseñar, más bien, no de enseñar, más bien de mal enseñar, más bien de engañar a alguien, es enseñarles cosas acerca de Dios que no son ciertas, o darles una visión disminuida de Dios. Y esto, si tú le enseñas a alguien algo acerca de Dios que no es la verdad de la Escritura, lo que estás haciendo es que estás creando un ídolo. No es el verdadero Dios. Porque cualquier cosa chueca de Dios es un ídolo. Adorar y rendirle homenaje a ese Dios torcido es una forma de idolatría. Porque llegar a un verdadero entendimiento para que adoremos a Dios, no solamente en nuestras emociones, porque, hoy sí siento. No se trata de que sintamos, sino más bien de que lo hagamos con todas nuestras facultades, nuestra mente, nuestra alma, y no solamente nuestra parte física. Es esencial y es una responsabilidad de todos, sobre todo los que enseñamos, porque es fundamental que nosotros como iglesia entendamos quién es realmente nuestro Dios. No podemos permanecer ignorantes. Desafortunadamente es el legado que hay en muchos lados. Y no estoy diciendo que nosotros seamos mejores que otros, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que debemos tener temor de Dios y buscar en su palabra y predicar lo que la palabra dice. No puedo decirte a ti que Dios va a cumplir todo lo que tú deseas, porque eso no es lo que dice la Biblia. Lo que sí te puedo decir es lo que enseña la Biblia. Así que es fundamental tener un conocimiento claro de la naturaleza, del carácter, de las promesas y el propósito de Dios. Porque ahí es a donde la mayor parte de las personas están engañadas. Muy a menudo no entienden su grandeza, muy a menudo no conocen su gloria, el compromiso, la compasión, el poder, la omnisciencia, la sabiduría y todo lo demás. Por lo que al conocerlo, puedes descansar en él. Porque tú dices, yo sé que tú dices esto, y que si yo cumplo lo que tú me estás diciendo,
Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú cumples lo que dices y yo descanso en ti. Pero si no conoces, pero si no sabes, entonces ¿cómo pretendes? Tú te haces una idea de ese Dios que más o menos has escuchado y que tu corazón quiere, y tú dices, es que mi corazón siente. Olvídate lo que tu corazón siente, porque tu corazón es, dice la Escritura, sobre todas las cosas engañoso. Hay muchas personas cristianas que no tienen una idea de cómo es realmente su Dios y el nivel de compromiso que ha hecho con ellos. Y entonces vienen, o viven más bien, con miedo a las circunstancias, a Satanás, al fracaso y a tantas otras cosas. Entonces es posible que nuestra vida esté llena de ansiedad, de miedo, de preocupación, debido a la ignorancia. Si tú y yo conocemos a Dios y nos preocupamos de todos modos, entonces se trata de una de dos, de ignorancia o de desconfianza. ¿Cuál es? Tú elige, tú dime. Porque si tú vives tu vida desconfiando, entonces o eres ignorante de lo que dice la Escritura, y no estoy tratando de ofenderte, o eres desconfiado, una de las dos. Entonces cuando miras tu vida y ves las ansiedades y los miedos y las preocupaciones, la pregunta que debes hacerte es, entonces, ¿soy ignorante de mi Dios o simplemente no confío en Él? Porque si Dios te dice hoy, tú no te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, tú no te preocupes porque yo tengo cuidado de ti, y tú mañana te levantas con el favor de Dios y dices, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, una de dos, o eres ignorante de lo que dice la Escritura, o eres desconfiado. Y en ambos casos, déjame decirte que eso es pecado. No debemos preocuparnos, ni estar ansiosos, ni tener miedo por lo material o lo inmaterial, lo físico o lo espiritual, lo terrenal o lo celestial. La semana pasada comenzamos viendo algunos puntos, y el número uno que vimos, y esto es a manera de repaso, es que la preocupación es no entender la prioridad de Dios. Es una falta de comprensión de cuál es la prioridad de Dios. El versículo 22 y 23 de lo que estamos leyendo de Lucas 12 dice, después les dijo a sus seguidores, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Aquí está el punto. Dios no nos creó para sobrevivir nada más. Dios no te creó para que comieras y usaras ropa para que pudieras sobrevivir. Tu vida es mucho más que comer, mucho más que vestir. Debes entender cuál es la prioridad de Dios. Y si le perteneces a Dios y si estás en su reino, Él tiene un plan y un propósito para ti. Esa es la razón por la que vives. Y mientras Dios tenga un plan para ti, déjame decirte algo, Él te va a alimentar y Él te va a vestir. Es así de fácil. Seguramente algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dicho, ay, ya no tengo zapatos, ya se me acabaron, ya están rotos, ya están muy feitos, me quiero comprar unos, ¿cierto? A todos nos ha pasado. La ropa, a todos nos ha pasado. Engorda, se enflaca, se rompe, la esposa sin querer le echa cloro y se echa a perder, o la plancha y la quema, qué sé yo, lo que pase. La última vez que dijiste necesito zapatos, al día de hoy, ¿sigues teniendo esos últimos zapatos o ya te pudiste comprar unos? Yo me acuerdo una ocasión que nos habló una persona y nos dijo, oye, ya sabes que hay personas que cuando te quieren regalar algo te dicen, oye, no te vayas a ofender. No, ¿qué pasó? Es que me compré unos zapatos y quiero sacar unos viejitos que tengo. ¿Tú los quieres? Sí. Dice, nada más que ven en un coche. Dije, bueno, voy a mandar a mi hijo porque yo voy a estar ocupado. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos nos dieron, hijo? ¿Como 25? 25 pares de zapatos.
en bolsas así de terciopelo, así. Cuando los vimos dijimos, ¿qué? De todos los colores, de todos los sabores. Le tocó a Oscar, le tocó a Miguel, le tocó a uno del DIF, le tocó a otro de por allá, yo me quedé con unos. Bueno, hicimos repartidero de zapatos. ¿Dios tiene cuidado de nosotros? Sí. Sí. Él te va a alimentar, Él te va a vestir hasta que su plan se haya cumplido en tu vida. Entonces, ¿por qué preocuparse? Realmente no hay lugar para preocuparse, ni el miedo, ni la ansiedad. Si entiendes que la prioridad de Dios es mucho más que el que tú sobrevivas, es mucho más que el pensar en el invierno o en el calor que hace tanto, pero más que tener 1 o 2 comidas al día, el propósito de Dios es darte vida, darte un cuerpo material. Sí, o sea, lo necesitamos, pero no vivimos para vestirnos ni para estar comiendo nada más, aunque a algunos parece que sí, ¿verdad? Pero no es así nada más. Fuimos hechos para su gloria, fuimos hechos para servir su gloria, para su propósito, para honrarlo, para proclamar su evangelio, para servir a Cristo en el poder del Espíritu. Y mientras esa sea la prioridad divina de Dios para nosotros, Él nos va a sustentar hasta el fin de ese propósito. Puedes trabajar mucho y ahorrar todo tu dinero y debes hacerlo, debes ser un buen mayordomo. Tener buenas inversiones, pero eso no es el final de todo. Eso no es la prioridad. Ojalá que después de esto puedas reflexionar en tu vida y decir, ¿cuál es la prioridad principal en mi vida? Es decir, cada lunes que me levanto con el favor de Dios y me voy a ir a trabajar, ¿cuál es la prioridad? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué? Piénsalo. Porque hay una razón por la que Dios te ha puesto aquí, por la que Él te ha salvado. Y puede ser una razón totalmente diferente a la que tú estés persiguiendo. Sí, podríamos ahorrar y sí podemos dar nuestro mejor esfuerzo, construir graneros y todo eso y perseguir. Y hay tanta gente que lo ha hecho y que lo ha conseguido y que ha triunfado y todo. Pero no puede hacer una simple cosa. Por más que se esfuerce, no puede vivir un día más sin que Dios se lo permita. Dios va a determinar cuándo se ha de terminar nuestra vida. Así que lo mejor es tener un pensamiento de servir al Señor, de honrarle, de darle a Él, porque hacia Él vamos. El segundo punto que vimos la semana pasada es que la preocupación es una falta de comprensión de la provisión de Dios. Todo lo que tú y yo tenemos viene a través de Él. Porque Dios nos da el trabajo, la diligencia, el talento, la formación, pero todo viene de Él. El versículo 24 dice, fíjense en los cuervos que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. Las aves no tienen ningún valor espiritual. Sí, por supuesto, dan gloria a Dios, manifiestan su poder creativo y su inmenso amor con la belleza y el diseño que tienen. Le digo a mi esposa que no sé, a mí de unos años para acá yo creo que ya me estoy volviendo viejo, pero me gusta ver las aves, me gusta ver y apenas estudié y vi que hay 9,200 especies de aves y 1,300 están en México. Hay de todos los tamaños, figuras, colores, una cosa impresionante, pero no tienen ningún valor espiritual y sin embargo Dios los alimenta. No siembran, no cosechan,
No almacenan así que digan, tienen una bodega, mira, esta es la bodega de los cuervos, y esta es la bodega de las golondrinas. No. Y sin embargo, dijimos la semana pasada que ninguna de esas aves las ves colgando en una rama, ¿no? Ahí, abajo del... No, andan de aquí para allá, van y vienen y suben y bajan. Tú y yo tenemos mucho más valor que ellas, es la prioridad. Él hará la provisión para asegurarse de que se cumpla esa prioridad. Él te va a sostener hasta el punto en que cumpla su propósito. Así que preocuparse por las necesidades de la vida es no entender la prioridad de Dios para nosotros. El tercer punto que vimos la semana pasada y solamente lo mencionamos, y aquí empieza el estudio del día de hoy, es que la preocupación es no entender el privilegio de Dios. Versículo 25. ¿Quién de ustedes con preocuparse va a añadir una hora a su vida? ¿De qué habla esto? Trata con la idea equivocada de que de alguna manera controlas la duración de tu vida. ¿Podremos añadir? No dice un día, es una hora más a nuestra vida. No, no podemos. No puedes añadir a los años de tu vida que Dios ha determinado para ti, no puedes hacerlo. Entonces, si no puedes hacerlo, si ni siquiera puedes hacer esa pequeña cosa por toda tu preocupación y miedo, entonces, ¿por qué estás preocupado? Todos estos asuntos con el cuerpo, la ropa, la comida. No se trata de cuánto tiempo vive una persona, sino de cómo vive. Literalmente hemos hecho de la salud y de la longevidad, ¿se dice? Hemos hecho un Dios. Estamos muy preocupados por poder prolongar la vida, que no está mal ser disciplinado, no está mal ser moderado, no está mal cuidarnos de la gula, no está mal ser sabios y comer bien. Lo que está mal es comer de más y ser glotón y tener falta de disciplina, y cuántos problemas hemos visto que acarrea hacia la salud, ¿no? Comes de más, tomas de más, qué sé yo. Y es que así es, el que no es, perdónenme, pero el que no es tragón toma, y el que no toma se droga, y el que no se droga esto, o sea, la humanidad así es. Digo, ¿a quién no le gusta un buen plato de papas fritas así con queso y una coca fría con hielo, así que hasta lo burbujea, ¿no? ¿A quién no le gusta algo así? Imagínense que, ¿no? Pero hacerlo de más, pues obvio, es malo, no es de provecho. Sí está bien que debemos cuidarnos, pero nadie va a poder vivir un día más. Debe ser razonable en la forma en que conduces tu vida y cómo usas los recursos que Dios te da, y no ser disipado y glotón y todas esas cosas que roban nuestra energía, que roban nuestras fuerzas. Y una de ellas es la preocupación, la ansiedad, el miedo que afectan el corazón, la circulación, el sistema nervioso, las glándulas y todo lo demás. Y cuánta gente hay que tiene tics y que se la pasa con los tics y la mala digestión y que no puede dormir y que ¿por qué tienes? Y está todo, no descansa en Dios. Y aquí está el punto, no somos los determinantes de la duración de nuestra vida, ese es un privilegio de Dios. Así que creo que eso lo tenemos muy claro nosotros los cristianos. Dios es el dador de vida. Y Él dice cuándo. Nadie puede decir, mañana nos vemos seguro. No sabemos. No sabemos. Es un privilegio que Él tiene determinando dónde naces, de quién naces, cuándo nacemos, cuánto tiempo estaremos aquí. Dios nos ha dado la vida y Él va a sostener esa vida hasta que termine nuestro servicio.
Así que no te preocupes. Si vas a vivir 50 años, si vas a vivir 3 años, no te preocupes, que tú vive tu vida dándole gloria a aquel que la merece. Job dijo que el Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Si vivimos en obediencia a su palabra, Él va a sostener nuestra vida hasta el final. Versículo 26. Si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Es una falla de entender la prioridad de Dios. Número 4, siguiente. La preocupación es la falta de compromiso. No, perdón, la comprensión de la preferencia divina. La preocupación es la falta de la comprensión de la preferencia divina. El versículo 27 dice, fíjense cómo crecen los lirios. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido, pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Llegamos a la parte donde el tema de lo físico, las cosas que se preocupa la gente. ¿Qué voy a vestir? La palabra lirios no es algo que deba entenderse en un sentido técnico, porque el versículo 28 dice acerca de la palabra lirios, también se usa como hierba. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:24, porque está escrito, los seres humanos son como la hierba, toda su gloria es como una flor silvestre. La hierba se seca y la flor se cae. Y el Señor dice, míralos de cerca, no trabajan, no hacen su ropa, no se preocupan por su belleza. Dicen que si tú logras ver un pétalo de una rosa en un microscopio, puedes ver la textura de cómo está tan finamente formada que ninguna tela en el mundo puede tener. Bellamente confeccionada. Y cuando habla de Salomón y dice, ni siquiera él se vestía así, tenemos que ir a ver cómo se vestía Salomón. Primera de Reyes 10:1-5 dice que viene una mujer de lejos, que es la reina de Saba, y que ha escuchado. Dice, para la honra del Señor, la reina de Saba oyó hablar de Salomón, así que ella fue a ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una guardia muy grande, camellos cargados de especias, piedras preciosas y muchísimo oro. Cuando conoció a Salomón, le hizo toda clase de preguntas. Salomón le contestó todas sus preguntas. Ninguna de ellas fue demasiado difícil para él. La reina de Saba pudo comprobar toda la gran inteligencia de Salomón y vio el palacio que había construido. También vio lo que comían, dónde vivían sus siervos, cómo servían sus ministros, cómo se vestían él y sus consejeros, y el sacrificio que debe quemarse completamente en honra al Señor. Y ella quedó completamente atónita. Pues ni con toda la gloria como él se vestía, se compara con los lirios. Versículo 28. Así que si Dios viste así a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Cuando la gente cocinaba en aquellos tiempos, la hierba del campo servía para que el horno se mantuviera caliente. Y eso hace referencia a eso, de un horno de barro que se está regulando la temperatura con este pasto seco. Saldrían a las laderas, recogerían la hierba muerta, la juntaban, la guardaban en un lugar, y cuando querían calentar más el fuego ponían esto. A eso se hace referencia. Por eso Pedro escribe y dice, echando nuestra ansiedad sobre Él. Él cuida de nosotros. Pero si vivimos con temor, si vivimos con preocupación, entonces caemos en la categoría de lo que dice al final del versículo 28. Gente de poca fe.
Y tú puedes leer acerca de la gente de poca fe en varias partes de la Escritura. De hecho, en Mateo 6:30, 8:26, 14:31, 16:8, son escrituras donde Jesús hace referencia a la gente que tiene poca fe. ¿Te acuerdas cuando Jesús se subió a la barca y dijo, vamos a ir al otro lado? Se suben sus discípulos y se van a la barca. Y empieza la tormenta. Sí, se acuerdan, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué hacía? Estaba durmiendo. ¿Qué le dijeron sus discípulos? Despiértate, ¿porque qué? Porque perecemos. ¿Tú crees que el Dios del universo te ha llamado a ellos? Los ha llamado a ser apóstoles, predicadores, para que se ahoguen en medio del mar. ¿Tú crees que Dios te ha llamado a ti para que des gloria a su nombre? ¿Para abandonarte a tu suerte? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué temes? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué entras en pánico? Si conoces su promesa, conoces su poder, entonces es una cuestión de confianza. Si no confías en Él, entonces ahora tienes un problema de pecado. No confías en su conocimiento, en su sabiduría, en su compasión. No confías en su poder, en su cuidado. ¿Piensas que el diablo es más fuerte que Él? El otro día estaba viendo en internet y hay una imagen donde hay un supuesto diablo echando así vencidas con un supuesto Jesús, ¿no? Está Jesús ahí echando. Esa es la mentalidad que tiene la gente. Jesús contra el diablo. Pelearán. O sea, creo que era Calvino que decía que el diablo es el diablo de Dios. ¿A qué se refería? Pues Dios permitió que así fuese. El diablo hace lo que Dios dice. El diablo va delante de Dios y le dice, ¿puedo hacer esto? Y Dios le dice, no, con ese no. ¿Con aquel? Bueno, pero no hagas esto, nada más hasta acá. Entonces aquel va y hace lo que Dios dice. Hombres de poca fe. Y está dirigiéndose a sus discípulos cuando están en la embarcación. Aquellos que eran verdaderos creyentes. Si Jesús está en tu barca, no te preocupes. Pero si Jesús está en tu barca, deja que Él sea el que vaya en el timón. No le digas, espérame. Ya que no pueda, entonces ya te lo paso a ti. No. Deja que Él dirija. Versículo 29. No estén pendientes de lo que van a comer o a beber, ni se preocupen por eso. No hagas de eso la búsqueda de tu vida, eso es lo que está diciendo. Espera, detente. Esa no es la búsqueda. No está diciendo no trabajes. Porque entonces algunos dicen, entonces, no, pues acá nos quedamos. Seguramente algún hermano va a venir y nos va a traer de comer. No. Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. El quinto principio, la preocupación es una falta de comprensión de la paternidad de Dios. El pater.
¿No comprendes que Dios es tu Padre? Versículo 30. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo eso. Él se encargará de cumplir esa prioridad. Él tiene el privilegio de determinar cuánto tiempo vas a vivir. Él nos va a cuidar. Dice Juan 8:44, hablando Jesús, que en este mundo solamente hay dos familias. Y les dice, ustedes son de su padre el diablo. Entonces, en este mundo solamente están los hijos del diablo y los hijos de Dios. No hay intermedios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de la mentira. No proporciona beneficios. Y aquí es a donde les digo que Dios deja caer lluvia sobre los justos e injustos, pero eso es temporal. Porque ninguna persona incrédula puede reclamarle algo a Dios o de pedirle algo, porque si no es su hijo, no le va a dar. El mundo incrédulo no tiene promesas de Dios, ni compromiso de Dios, ni garantías de Dios para nada. Entonces, de acuerdo con el versículo 30, comer, beber, vestir y todas estas cosas, el mundo las puede perseguir siempre, y eso es lo que está. Hay una carrera de ratas allá afuera, a ver quién gana más, a ver quién destaca más, a ver quién llega más alto, a ver quién tiene más. Y así somos. Pero cuando nuestra mentalidad está en eso, es una batalla por el plan, por el pan, por la supervivencia, por adquirir mayores cosas. Pero están muertos a Dios, no tienen una vida espiritual. Porque cuando tú llegas a Cristo, cuando las cosas cambian, cuando tu mentalidad cambia y dejas de perseguir eso, y dices, Señor, a mí lo que me interesa es perseguir tu reino, yo quiero servirte a ti, esas cosas pasan a un segundo plano. Al no ser hijos de Dios, al tener un padre que es el diablo, que no proporciona nunca nada bueno, no van a recibir, porque son ignorantes de Dios, ignorantes de la provisión de Dios, son incapaces de reclamar la promesa de Dios o el poder de Dios y viven solamente para sobrevivir. Esas personas están en una oscuridad espiritual sin la vida de Dios. Pueden sí crear y creer en una religión y pueden creer en un Dios, entre comillas, que esperan que los ayude y creen que ese Dios, entre comillas, entrega los bienes como cuando hay una buena cosecha y agradan a ese Dios, entre comillas, y ha sido la historia de la humanidad. Cuando no estaban adorando al Dios de la luna, lo hacían con el Dios del sol o a la tierra, pero en realidad lo que estaban cosechando es la gracia común de Dios, porque esos dioses no los ayudan. Versículo 30, pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo esto. Y una vez aprendí algo, a la gente no le importa todo lo que tú sabes. Más bien no le importa todo lo que tú, pues sí, lo que tú sabes, lo que tú tienes. A la gente lo que le interesa es lo que tú te interesas en ellas. Este versículo que dice que tu Padre sabe de lo que tú necesitas, nos hace ver y nos hace entender que no es un Dios lejano. Él sabe que necesita
Oscar y su familia y sus hijos y su mamá y Lucy y Gel y todos los que estamos aquí. Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Y eso, ¿sabes qué habla? De que Él, primero que Él sabe todo y que Él quiere tener una cercanía con nosotros. O sea, no es como llegar y decir, ay, es que, pues, ¿cómo te digo? O sea, es que, pues, no sé cómo. Él ya sabe todo. Y sabe mejor que nosotros qué necesitamos. Pero más allá de eso, Él tiene el poder y los recursos para hacer realidad las cosas que necesitamos. Y recuerda esto siempre, Dios siempre va a responder sí, no y espera. Que a veces decimos, pero es que aprendimos que Él sabe. Pues sí, Él sabe, pero eso no quiere decir que te va a dar todo lo que tú quieres. Así que dejemos de preocuparnos, dejemos de estar ansiosos. El versículo 31 dice, en vez de eso, busquen al reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. No te enfoques en esas cosas, no te enfoques en la comida, en el cuerpo, no te enfoques en la bebida, en la salud, no te enfoques en esas cosas, sino en el reino de Dios. Mateo 6:33. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. No te preocupes si tienes dinero en el banco o no, o en cuánto vas a vivir, o en qué lugar vas a vivir, o tu comida o tu ropa. No te preocupes por eso. Preocúpate por Dios, por buscarle, por agradarle, por servirle. Dice Colosenses 3:1-3, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfruten con Cristo está guardada en Dios. Lucas 16:16. Dios siempre quiso que la gente viviera de acuerdo con la ley y los profetas. Entonces vino Juan, desde que él vino, anunciando la buena noticia del reino de Dios, están todos esforzándose por entrar en él. Sí se requiere que nosotros nos pongamos a trabajar en eso, porque se requiere arrepentimiento, abnegación, sacrificio, humildad, mansedumbre, duelo, hambre, sed de Él, de buscarle. No podemos decir, ya somos cristianos, pues ya nos salvó, ya vamos a tirarnos una hamaca y que esperamos hasta que Él, total, Él nos va a alimentar, Él nos va a dar todo, pues no pasa nada. No. Cuando yo conocí de Cristo, les he comentado, hace 30 años, las iglesias, los sermones muy repetitivos eran Cristo viene, 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 Cristo viene. Entonces yo decía, pues Cristo ya viene, nació mi hija, la primera, Vania, y yo decía, pues ¿para qué la meto a la escuela si ya Cristo viene? ¿Para qué va a estudiar si ya Cristo viene? Pues ya se recibió de la universidad y Cristo todavía no llega. Imagínate si me hubiera quedado con esa idea. Lo que te quiero decir es que no porque seamos cristianos, no porque aprendamos que Dios nos va a dar las cosas, digamos, no, pues ya no vamos a hacer nada. No, tenemos que trabajar hasta que Él nos llame. Que nos encuentre trabajando en su reino. Acuérdate de la parábola aquella de Mateo 13, de aquel hombre que descubre un tesoro en un terreno, va, vende todo y viene y compra el terreno. Si hubiera sido mexicano, va, lo desentierra y se lo lleva y no compra el terreno. Pero va, vende todo, viene, compra el terreno. Aquel que anda buscando perlas, vende todo cuando encontró una perla de gran valor y la compra. Cuesta todo, sí, pero es algo eterno. Ahora esto no es nada nuevo. Los judíos ya sabían esto. El Salmo 34, 8, 10 dice, saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. Afortunado el que confía en Él. Todos ustedes respeten al Señor porque nada les falta a los que lo respetan. Hasta los más ricos sufren de hambre porque les falta la comida. Pero a la gente que busca ayuda en Él, en el Señor, nada les falta. Nada les hará falta. El Salmo 34, 15, el Señor cuida a la gente justa y escucha sus oraciones.
El Salmo 34:19, si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor ¿lo qué? Rescatará. Ojo, no dice que no van a sufrir, porque a veces tenemos la falsa idea de que no, es que es cristiano y los cristianos no, ¿cómo no? Ahí dice, ¿no? ¿O no dice ahí? Si alguien es justo, no importa cuántos males sufra. ¿Cómo? ¿Entonces va a sufrir? Pues es que nunca prometió no sufrir. En el mundo tendréis aflicción. Porque es el mundo. El Salmo 37:25, este me encanta. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Cuál? El que hace las cosas como Dios manda. Dios cuida de los que le pertenecen y le son fieles. Busca el reino y Él te va a cuidar. Te dará más que suficiente en muchos casos. Le voy a compartir algo que usted no sabe. Y yo no sé si se acuerdan ustedes, hace muchos años atrás, tuvimos una reunión en mi casa, mi esposa y mis hijos, nos sentamos a la mesa, era redonda, y les dije a mis hijos, ¿saben qué? Los judíos tienen una tradición a donde una vez al año se sientan y se piden perdón. Oye, si yo te hice algo, perdóname, si te lastimé, te dije algo o te quité algo, perdóname. Vamos a hacerlo nosotros. Nos empezamos a decir, es que tú cuando sí, perdóname, mira. Y después terminamos orando y les dije, ¿saben qué? Si nosotros honramos al Señor, la Biblia dice que Él cumple los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué no escribimos en un papelito lo que nos gustaría que el Señor nos diera? A mí no se me olvida. Perdóneme porque a lo mejor lo que le voy a decir va a sonar muy trivial, va a sonar muy nada espiritual. Pero yo escribí, Señor, que nunca me falte un perfume. Algo, si tú quieres. Y le puse, y quiero hacer un viaje al extranjero. No salgo al extranjero todos los a cada rato. Pero ya fui una vez al extranjero y desde ese día para acá no me falta un perfume. Nadie más lo sabe, ¿eh? Se lo estoy confesando. Dice, ay, yo le estoy abriendo mi corazón y le estoy diciendo lo que un día yo hice con mis hijos. Y yo me acuerdo que algunos de ellos dijeron, ese que está allá, dijo, yo quiero una batería, y Dios le dio una batería. Dios tiene cuidado de nosotros. No se nos olviden sus beneficios, Dios es nuestro Padre. Y no porque hoy sea el Día del Padre, pero
Todo padre da su vida por sus hijos. Lo que sea. Como sea. Cuánto más nuestro Señor, ¿no? Pero no vivamos preocupados, no vivamos angustiados, no vivamos buscando esas cosas, persiguiendo esas cosas que no traen gloria a Dios. Mejor démosle gloria a Él. Piénselo. Analícelo. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte porque eres muy bueno con nosotros, porque eres justo, eres fiel, eres bondadoso. Tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. Hoy queremos darte muchas gracias porque tu bendición enriquece, tu bendición, Señor, nos da más allá de lo que nosotros podamos incluso pensar, porque tu bendición no es únicamente material. La bendición que tú derramas sobre nosotros es desde el conocimiento de tu persona, de tu palabra, de tenerte a ti en nuestra vida. Gracias por aceptarnos, gracias por permitirnos ir hacia ti. Hoy queremos agradecerte, Señor, todas tus bendiciones. Queremos pedirte perdón si nos hemos preocupado de más, si hemos estado angustiados o hemos estado temerosos de alguna situación. Sabemos que tú no quieres que vivamos así, que quieres que confiemos en ti, que depositemos nuestra fe en ti, y eso queremos hacer hoy. Queremos pedirte, Padre amado, que tú nos ayudes, que tú nos permitas, Dios eterno, vivir en esa certeza, vivir en esa seguridad, vivir creyendo en ti, confiando en ti, buscando tu reino. Si tú nos permites el día de mañana amanecer con tu gracia y tu favor, que vivamos para ti, para tu gloria, para tu reino, y que las demás cosas vengan como tú quieres que lleguen. Tú conoces nuestra petición aún antes de que salga de nuestra boca. Tú sabes qué necesitamos. Tú conoces el fin desde el principio. Tú has visto lo que hay mañana. Nosotros no. No tenemos la menor idea qué va a pasar, pero tú sí. Rodéanos con la sabiduría que necesitamos y permítenos vivir así, llevando fruto a tu gloria, a tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor y Salvador.